Yo la vez pasada les mostré lo que tenía que ver con la parte de cómo deben colocarse los refuerzos respecto de los traslapos. Profe, pues nos mostró una imagen donde que los traslapos no podían ir todos ubicados en la misma dirección. ¿Y sí le mostré una foto de eso? Pues, profe, nos mostró una imagen de eso. ¿Solamente un dibujito? No sé. No una foto específica. No sé, creo que sí, profe. Bien. Resulta y acontece que nosotros, pues todo eso, ya sabiendo de que existen muchas barras, pues ustedes por ahí tuvieron que haber buscado más o menos una tablita. Hay muchas tablas respecto de aceros. En general casi siempre viene lo que tiene que ver con el número de la varilla o el diámetro en pulgadas. Que este número de la varilla es simplemente multiplicar ¿por qué? Por 8 cada una de estas pulgadas y obtenemos esos valores. Nosotros lo conseguimos entre los dos. Tenemos lo que es el diámetro, obligatoriamente lo sabemos, ¿sí? Con el diámetro nosotros podemos tener el área según la medida que estemos utilizando y pues esta específicamente que es lo de los kilogramos por metro lineal. Entonces, esto es lo que se conoce como cuadro de aceros. Nosotros los cuadros de aceros obligatoriamente los tenemos que desarrollar cuando vamos a presentar memorias de cálculo. ¿Memorias de cálculo de qué? De cantidades de obra de acero. Entonces, este tipo de tablita es algo que ustedes se van a acostumbrar a hacer. ¿Que de dónde sale esta información que dice acá gráfico? Precisamente de los planos. Entonces, en algún caso, aquí como a manera de ejemplo, encontramos que teníamos un refuerzo, ¿sí? Con un tipo de gancho y en general, pues la parte recta más lo que es el gancho, pues lo sumo y tengo lo que es la longitud total de ese elemento. Código eje localización. Nosotros tenemos que saber localizar nuestros elementos respecto de los planos con los cuales nosotros estamos ejecutando la obra. Para eso nosotros tenemos varios tipos digamos, de procedimientos para hacer cálculos de cantidades de obra. Existe el método inglés, existe el método por ejes o existe el método de recintos. En general, uno realmente, legalmente, termina haciendo prácticamente una mezcla entre lo que es recintos y lo que es ejes. ¿Por qué? Porque en algunos casos es muy bueno, es decir, facilita mucho ciertos cálculos, pero para otro tipo de elementos no tanto. Entonces, es mejor, digamos, no es la cuestión de casarse absolutamente con algún método, sino entender cuándo es beneficioso uno y cuándo es beneficioso otro. En este caso en particular, ahí en esa casillita, nosotros lo que hacemos es ubicar según el plano que tengamos de despieces, y tiene que ser un plano de despiece porque se supone que este acero es
parte del refuerzo que tenga algún elemento de concreto reforzado. Entonces simplemente buscamos allí, está entre el eje tal y tal. Vimos en algún momento que teníamos ejes numéricos, ejes en letras, es decir, ya sabemos ubicarnos según ese tipo de estructura. Viene después lo que es el número de la barra. Ah, bueno, el número de la barra. ¿De dónde saco eso? Si yo solamente tengo las varillas en diámetros, pues lo multiplico por 8 y obtengo el número de la barra. Normalmente uno siempre la compra y una vez vienen ambos salud, vienen ambas medidas, digamos, por cuestiones de según donde estemos adquiriendo ese material. Profe, el número de la barra dijo que ¿qué? Las pulgadas por 8. Por ejemplo, aquí dice que la de 3 octavos haría referencia a la barra número 3. Observemos acá. ¿Sí? Entonces, la barra número 2 siempre va a ser la de 1/4. ¿Qué es lo que les estoy diciendo que hagan? Simplemente, si no tienen este dato, pues ustedes multiplican por 8 este 1/4. ¿Y cuánto les da? Pues ustedes de una vez les da el número 2. Si para el caso específico de la barra que estamos analizando, que dice que es de 3 octavos, ¿sí? El número de la barra es el número 3. ¿Por qué el número 3? Hagan de cuenta 3 octavos y lo multiplican por 8. Pues 8 y 8 se van, me queda el número 3. Ese 3 es el que le corresponde precisamente la denominación numérica de esa misma barra. Por eso la número 8 hace referencia a la de 1 pulgada, porque 1 pulgada sería 8 sobre 8. Si multiplican por 8, pues le queda el número 8 específicamente. ¿Se entiende eso? Sí, ya, ingeniero, gracias. Ok. Sí, señor. Bien. ¿Qué más tenemos allí? Luego tenemos lo que es el peso de la barra. Ojo, este peso de la barra hace referencia a cuánto pesa por metro lineal. Y es lo que seguramente ustedes encontraron en sus tablitas de barras de acero. ¿Sí? Eso es un dato que siempre vienen en esas barras. Que según sea de 1/4, de 3 octavos, de media, 5 octavos, 3 cuartos, 7 octavos, 1 pulgada, viene cuánto pesa por metro lineal. Es lógico pensar de que siempre va a ir aumentando según aumente el diámetro de la varilla. ¿Por qué? Porque va a tener más área, por lo tanto va a tener más masa. Si tiene más masa, pues precisamente tiene que aumentar ese valor. Entonces, para el caso específico de lo que tenemos allá, la de 3 octavos kilogramos por metro lineal, aquí lo vemos, 3 octavos, venimos acá y ubicamos lo que es el peso kilogramo por metro lineal. En este caso en particular, 0.56. ¿Sí? Ubicamos ese dato allí.
¿sí? Entonces, de esa tablita que tenemos precisamente de barras de acero, pues de ahí vamos sacando prácticamente toda la información. Entonces, este 0,56, que es el kilogramo por metro lineal, cuando es una varilla de 3 octavos, ¿sí? Pues es lo que ubicamos acá. Ahora bien, ¿qué necesitamos? Pues resulta y acontece que según la medida que tenga ese elemento de acero que estamos analizando, pues sacaremos la medida en metros lineales. Entonces, si es aquí en este caso en particular, pues sumando esto nos da 1 metro específicamente. Ah, bueno, muy bien, 1 metro. Cantidad de barras, según lo que nosotros observamos en el plano de despieces, tanto en la sección transversal como en el perfil o corte de ese elemento, pues nosotros podemos identificar qué tanto hay de eso. Eso lo hicimos en algún momento cuando estábamos observando la cuestión de estribos de alguna de esas vigas, como hace como 2 o 3 clases. Exactamente eso es lo que hacemos. ¿Qué nosotros podemos ver? ¿Qué nos está tapando? Y podemos identificar cuántas barras de esa misma forma hay allí. Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, las que sea, según lo que nos diga el plano. Entonces, en este caso en particular de esta viga, se supone que en ese plano de donde se sacó, que está para la viga 1, entre los ejes 1 y 2, este elemento de acero para ese elemento estructural de concreto reforzado, pues se requiere de una barra por un lado y una barra por el otro lado, es decir, 2 de esas. Esta información sale específicamente de los planos. ¿Sí? En cambio, esa también sale precisamente de los planos. El gráfico, esto es precisamente la localización en los planos. Su localización precisamente según lo que nos digan los planos. Muy bien, ¿qué hacemos ahora? Hasta ahí la información, la que nos proporciona el plano y la que podemos identificar o extraer precisamente de la tablita que tengamos de aceros de refuerzo. ¿Qué hacemos ahora? Sacamos lo que es el peso total. Ajá, peso total. ¿Y a qué será igual precisamente ese peso total? A lo que es el peso de la barra multiplicado por la longitud multiplicado por el número de barras de ese elemento específico. ¿Sí? Es decir, lo que es el peso de la barra por la longitud por la cantidad de barras. Eso es lo que me da el kilogramo de peso total de eso. Ojo, aquí por ejemplo yo ya tengo algo que estoy sacando como volumen. Esto hace referencia específicamente a lo que yo le debo restar al elemento de concreto o a la sección de concreto a la cual pertenece este acero.
más todos los aceros que tengan ese elemento estructural. Entonces, esto en general me dará también una sumatoria de kilogramos, una sumatoria de volumen. ¿Y de dónde saqué el volumen? Ah, bueno, pues si yo tengo específicamente el diámetro, ¿sí? Y tengo la longitud, pues definitivamente yo tengo un volumen, ¿sí o no? Entonces, ese dato en particular sale de ahí. Entonces, para el caso de lo que es el diámetro de la varilla, pues nosotros siempre vamos a asumir de que es una circunferencia y la longitud de esa varilla. Es decir, esto, así tenga esta forma, sigue siendo como si fuese un cilindro. Un área de sección transversal circular multiplicada por una longitud. Es lo que me da ese volumen. Ese volumen en general es lo que le tengo que restar según todas las barras que estén embebidas, es decir, dentro del elemento de concreto reforzado, a esa sección, y eso me da un resultado específico de concreto, ¿sí? Menos, o sea, el concreto total con el refuerzo, menos el refuerzo, me da lo que es el concreto neto. Entonces, nosotros vamos a tener de cualquier elemento de concreto reforzado, podemos obtener su volumen de concreto reforzado general. Es decir, una sección transversal multiplicada por una longitud. Un área por una longitud. Menos lo que vendría siendo el volumen de acero. Y el volumen de acero lo sacamos precisamente de acá, que es la longitud de la varilla tal multiplicado por el elemento, por el área de ese, multiplicado por el número de ellos que está ahí, ¿sí? Específicamente. Si nosotros hacemos esa diferencia, pues vamos a obtener lo que es un volumen neto de concreto. Y a ese específicamente es al que nosotros le vamos a sacar o vamos a mayorar con el porcentaje de desperdicio.
El volumen de concreto, el neto, va a ser igual al volumen de concreto reforzado menos el volumen de acero. A este volumen neto es al que yo le aplico precisamente lo que es el porcentaje de desperdicio. Hasta aquí esta parte está muy sencilla. Resulta y acontece que nosotros a nuestros proveedores no les llegamos específicamente a decir, ojo, véndame tantos kilogramos de varilla de media. Allá nosotros la conseguimos, es decir, la compramos, la adquirimos, es en una presentación de varillas de tantos metros lineales, ya sea de 6 metros o de 12 metros. La de 6 metros es la más común de encontrar. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué nosotros sacamos o por qué nos interesa sacar los kilogramos totales para poder obtener un peso total de acero de tal varilla? Ojo, hay que hacerlo tanto para, según las varillas que nos encontremos, si hay de 3/8, todas las de 3/8. Si hay de media, todas las de media. Si hay de 3/4, todas las de 3/4. ¿Por qué específicamente, digamos, particular para cada una de esas barras? Porque resulta y acontece que los costos de cada barra son diferentes. A medida que sean más diámetros, pues cuestan más. Entonces, sí es necesario, según el tipo de barra, según el diámetro, hacer una generalización y obtener ese dato en particular. ¿Por qué en kilogramos? Porque resulta y acontece que es nuestra unidad para cobrar y pagar en lo que es un concreto, ¿sí? Un presupuesto. Pero resulta y acontece que nosotros lo adquirimos de otra forma. Entonces, ¿cuál es la otra forma? En varillas. Y para las varillas, nosotros obligatoriamente vamos a tener que hacer una conversión de tantos metros lineales de varilla dividido entre la presentación en la que encontramos, ya sea 6 metros o 12 metros según sea el caso. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a poder saber, según todas las varillas de media o todas las varillas, en este caso de 3/8, con el resto de presentaciones que estemos realizando de acero, sabremos cuánto, sumando todos esos metros lineales, cuáles son los metros lineales totales de varilla de 3/8 en este caso. Y para obtener cuántas tenemos que comprar en el mercado, pues como nos las venden es de 6 metros o 12 metros, vamos a hacer de cuenta que no solamente las podemos adquirir de 6 metros, pues simplemente dividimos entre 6 metros, puesto tenemos la misma unidad de metros lineales, entonces nos va a quedar unidades de varillas, ¿sí? Una varilla de 6 metros multiplicada por, eh, por los metros lineales que se tengan de cada una de esas barras. Y voy a obtener cuántas varillas tengo que adquirir, comprar o llevar a la obra precisamente para poder ejecutar todos esos refuerzos de ese mismo diámetro o de ese mismo número de barras. Entonces, para el caso, si fuésemos a sacar cuántas varillas de 6 metros, pues se me dan para esta, pues obviamente aquí nos va a salir esa apenas que vamos a requerir tanto de esa varilla. Lo otro, ¿para qué nos va a servir? Pues eventualmente para más de estas varillas o para otros elementos dentro de la misma obra. Eso es lo que me genera qué tanto yo puedo aprovechar cuando estoy recortando el refuerzo para poderlo figurar y que me salga con la formita, ¿sí? Obtener la figura que se requiere dentro del elemento estructural. Esta parte, muy sencilla,
Entonces vamos de nuevo a mirar qué es lo que estamos haciendo. Simplemente, nosotros todo lo que sea acero de refuerzo, vamos a tener que sacar en algún momento una cuestión que se denomina cuadro de aceros. ¿Para qué? Primero, para determinar cuántos kilogramos de acero son los que nosotros vamos a cobrar o pagar, o que vamos a cobrar o nos van a pagar según sea el presupuesto, puesto es la unidad normalmente de medida y pago, y adicionalmente sacar cuánto es el volumen de acero que le debo restar para obtener al concreto reforzado, para obtener el volumen neto de concreto y a ese aplicarle lo que es el porcentaje de desperdicio. Y lo otro, para poder obtener cuántas son las varillas que tengo que comprar según sea la medida de la barra. Es decir, tantas varillas de 3/8, tantas varillas de media, tantas varillas de 7/8, según sea el caso, según lo que nos digan los planos y según lo que estemos desarrollando. Si nosotros podemos, digamos, adquirir varillas de 12 metros, que sí se consiguen, antes era un poquito más complicado, ahora es mucho más fácil. Entre más larga sea la varilla, digamos que el tipo de desperdicio, es decir, ese recorte que seguramente no me va a servir para mucho, de pronto sí lo puedo aprovechar en la misma obra, en otros elementos. Nosotros tenemos que intentar que todo lo que nos llegue a la obra, poderlo utilizar al máximo. Pero siempre vamos a tener material que no lo podemos utilizar o que nos sobra. Entonces, ojo con eso, con la cuestión del acero, siempre hay bastante desperdicio. Al momento de recortar precisamente las varillas, por ejemplo, para armar estribos, para armar refuerzo longitudinal, para hacer anclajes, según para lo que se requiera. Entonces, entre más larga sea la varilla, pues mucho mejor, mucho menor va a ser precisamente el desperdicio de ese acero. Entonces, dependiendo de las condiciones, pues eso es lo que harán. Por eso mismo es que el acero, así como en el concreto, que usted lo puede adquirir, usted también puede adquirir el refuerzo de acero ya figurado. En algunos casos, realmente se generan bastante ahorro en materia de costos, porque en ese caso en particular, usted simplemente da el planito de cómo tiene que quedarle figurado el acero, tantos estribos de 3/8, tantos refuerzos con gancho de media, tantos de 5/8, lo que sea que diga los planos, lo interpretan los señores de la empresa de aceros que figura, y ellos son los que van a asumir el desperdicio. Obviamente que va a costar un poquito más de lo que cuesta adquirir cualquier varilla, y las varillas pues son digamos, son rectas, ¿sí? No vienen figuradas. Si tiene una figuración, es decir, si tiene una formita según lo que requieran los planos, en ese caso en particular, pues obviamente que tiene que tener un costo adicional, que a nosotros después nos toca sacar qué tantos costos, si nos beneficia o no. Bueno, eso lo podremos saber según todo el refuerzo que vamos a manejar, porque para poderlo, digamos, doblar, darle la forma específica que se requiere, vamos a requerir de personal. Entonces, eso, cada vez que nosotros tengamos personal, habrá que tener en cuenta un poco de cosas que son denominadas seguridad social, prestaciones sociales, ¿sí? Dotación, un poco de cosas, muchos costos. De hecho, en este momento en particular, adicionalmente de lo que ya se conocía, pues tienen que tener unos protocolos de bioseguridad por lo de COVID-19, cosa que también son costos adicionales. Entonces, de usted tener un poco de gente ahí figurando, usted después hace contraprestación de lo que le cuesta que se lo figuren en una empresa y ya se lo pongan listo simplemente para amarrar, pues usted saca cuentas y en muchos casos sale más económico eso, comprarlo ya figurado. En el caso de los ejercicios que nosotros vamos a hacer, obligatoriamente, desde el punto de vista académico, tendrán que desarrollar lo que son los cuadros de acero, es decir, como si lo fuésemos a figurar en obra. Pero pues eso como para entender bien el desarrollo. ¿Se entiende esto?
¿Alguna duda aquí respecto de cómo se desarrolla un cuadro de aceros? Ingeniero, todo claro. ¿El resto qué? ¿Se durmieron? Todo Sí, bien, profe, profe. bien. Ok. Vamos a intentar precisamente, ya ahora sí, sacando una información de unos planos, para pues, empezar a trabajar de verdad cómo vamos a hacer estos cálculos de esto de lo que tiene que ver con aceros y concretos. Ojo, ahorita vamos a hablar específicamente de los materiales que componen ese elemento estructural. Resulta y acontece que para el concreto, como requiere del agua para generar lo que es el fraguado, ese momento donde está pastoso, hay que prácticamente moldearlo, es decir, meterlo dentro de lo que se conocen como formaletas. Nosotros tenemos que saber qué tipos de formaletas vamos a utilizar, ¿sí? En muchos casos es necesario realizar la misma formaleta en obra. En otros es más fácil comprarla o alquilarla, que es lo típico, alquilar. Es decir, existen empresas específicas que ya tienen esos moldecitos, es decir, esas formaletas modulares, es decir, por piezas, cosa tal de que yo las pueda armar según mi necesidad, según la necesidad de los elementos estructurales que debemos realizar. Espérame un momentico mientras grabo la sesión anterior. Entonces, toda esa cháchara que estábamos hablando, resulta y acontece que viene precisamente de planos estructurales. Entonces, recordemos tipos de planos, por ejemplo, los de cimentación. Entonces, en la cimentación nosotros tenemos los ejes, podemos ubicar los elementos. Tenemos una vista en planta, obligatoriamente tendremos algunos cortes o detalles precisamente de esos elementos. En este caso, para la cimentación, pues seguramente el tipo de cimentación que se utiliza. En este caso en particular, pues lo que es zapatas, que es más o menos del ejercicio que hemos venido desarrollando. Pero resulta y acontece que no es solo eso, nosotros también tenemos después otro tipo de elementos estructurales, pues lo que son columnas, lo que son vigas, lo que son placas, ¿sí? Entonces, según esos elementos, tendremos también unas vistas en planta y algunos detalles donde vengan precisamente los refuerzos. Vamos a hablar específicamente de lo que tenga que ver con vigas, ¿sí?
Entonces, lo típico de entender una viga es un elemento sometido a flexocompresión. Normalmente se encuentra de forma horizontal. Pero eso no necesariamente tiene que ser así. Uno encuentra vigas inclinadas sin ningún problema, ¿sí? De hecho, estoy seguro que en sus cursos de la línea de estructuras, algo típico será que en algún momento les tiren alguna viga que esté inclinada, ¿sí? Porque si no, entonces, ¿cómo derrajan? Pero no, realmente no es esa la cuestión, sino que de verdad existen esos elementos y uno tiene que aprender precisamente según las condiciones de cómo se presenten, qué tipo de reacciones, qué tipo de fuerzas, qué tipo de esfuerzos se presentan en esos elementos. Supongamos que ustedes en esa línea pues van a aprender a la final a hacer cosas como esta, a determinar, por ejemplo, para una placa, ¿sí? Determinar si es una placa maciza, si es una placa aligerada, si es una placa colaborante. Y por cierto, de una vez, para la próxima clase, por favor, todos hayan leído muy bien lo que tiene que ver con las presentaciones o diferentes tipos de placas de entrepiso que nosotros podemos encontrarnos, ¿sí? Placas de entrepiso. Dentro de esas obligatoriamente tendrán, por ejemplo, placas macizas, placas aligeradas. ¿Qué tipo de aligeramientos se pueden presentar en eso? Creo que a algún grupo yo le coloqué específicamente ese tema. De esos temas en particular que desarrollaron para los ensayos y la investigación, no sé si alcanzaron a hacer algo, si no se los dije o no se los hice entender, esos mismos temas, por favor, desarrollen unas diapositivas tipo exposición de máximo 15 minutos, ¿sí? Eso necesito que lo hagan porque con eso vamos a poder adelantar un poquito más de tema. Entonces, pero de todos modos, todos tienen que leer esos temas. De hecho, ahí en el ESMOD, por eso yo les hacía los comentarios, todos ya saben cuáles son los temas en general que se van a desarrollar. Dentro de las placas de entrepiso, placa es ese diafragma, ese elemento precisamente sobre el cual yo puedo colocar un piso adicional, hablando específicamente de una edificación en altura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para una casa de 2 pisos en particular, puede tener una o varias placas. ¿Y eso por qué? Entonces, hagamos de cuenta que estamos viendo un corte de esa casita. En esa casa, pues ya podremos al corte observar precisamente lo que son las alturas, cómo se encuentran las cubiertas, determinar precisamente cómo son las aguas de eso, y podemos observar de pronto cuántas placas tiene ese elemento. Ya les muestro ahorita de nuevo para que no me pierdan el hilo al cierre de esta sesión.